Si tienes más de 50 años y has comenzado a notar esas pequeñas manchas marrones apareciendo en los brazos, especialmente en las manos, no estás solo. Estas manchas, que muchas personas llaman manchas de edad o manchas de hígado, son increíblemente comunes y aparecen en la mayoría de las personas después de los 50, sobre todo en los brazos, que están siempre expuestos. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Miramos nuestros brazos y manos en el espejo y sentimos que nuestra piel está contando toda nuestra historia, marcando cada año que ha pasado, incluso aquellos que no sentimos por dentro. Pero hoy tengo buenas noticias para ti. Existe una forma natural, accesible y respaldada por la ciencia para empezar a aclarar estas manchas en los brazos y devolverle a la piel un aspecto más uniforme. Y no necesitas gastar una fortuna en láser ni en cremas caras que prometen mucho y hacen poco. Lo que te voy a mostrar no cuesta ni €1. Está ahora mismo en tu propia cocina. Y lo más impactante es que casi nadie sabe usarlo de la forma correcta, a pesar de su enorme poder. Antes de entrar en los detalles prácticos, déjame explicarte de dónde vienen estas manchas, porque entender esto es fundamental para saber cómo combatirlas realmente. Estas pequeñas manchas aparecen debido a 3 factores principales. Primero, la exposición al sol durante años y años. Cada vez que te expones al sol sin protección, especialmente cuando eras más joven y nadie hablaba tanto sobre bloqueador solar, la radiación ultravioleta se acumulaba en tu piel. Segundo, los cambios hormonales que ocurren con la edad, especialmente en las mujeres después de la menopausia. Y tercero, el proceso de envejecimiento natural de la piel misma, que hace que los melanocitos, las células que producen pigmento, empiecen a trabajar de manera irregular, creando áreas más oscuras. La buena noticia es que estas manchas son casi siempre completamente inofensivas. No duelen, ni pican, no representan ningún riesgo para la salud, pero entiendo completamente que, aunque sean inofensivas, son molestas. Queremos mirarnos en el espejo y sentirnos bien con nuestra apariencia, ¿verdad? Y eso es exactamente por lo que he preparado este contenido para ti hoy. Te voy a mostrar 5 estrategias naturales que realmente funcionan. No son promesas vacías ni fórmulas mágicas. Son métodos probados, algunos de ellos utilizados durante décadas, otros respaldados por estudios científicos recientes. Comencemos con el método principal, el que considero el más poderoso de todos. Y mira qué interesante. Es un producto que probablemente tu abuela o tu madre ya conocían, pero que se ha olvidado un poco con el tiempo. Estoy hablando del polvo de frijol Atsuki. Este es un secreto que se ha usado durante cientos de años en la cosmética tradicional japonesa. Mucho antes de que existieran las cremas modernas, las mujeres japonesas ya utilizaban el polvo de frijol Atsuki como parte de su ritual de cuidado diario. Lo usaban para lavar el rostro, limpiar la piel de las manos y devolver luminosidad a zonas apagadas por el sol y el paso del tiempo. La razón es simple pero fascinante. El frijol Atsuki, una legumbre pequeña y de grano fino, contiene saponinas naturales que limpian suavemente sin dañar la barrera de la piel. Al mismo tiempo, es rico en polifenoles y flavonoides, compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales responsables del envejecimiento visible, la piel opaca y el tono irregular en brazos y manos. Esto no es solo tradición. Estudios científicos sobre Vigna angularis, el nombre botánico del frijol Atsuki, han demostrado una alta actividad antioxidante gracias a su contenido en polifenoles. Estas investigaciones señalan que dichos compuestos pueden ayudar a proteger las células frente al daño oxidativo y favorecer una apariencia de piel más uniforme y luminosa cuando se usan de forma tópica y regular. Por eso, cuando se utiliza correctamente en forma de polvo fino, el frijol Atsuki no borra la piel, sino que la acompaña en su proceso natural de renovación. Limpia, suaviza y ayuda a que el tono apagado de brazos y manos empiece a verse más claro, más vivo, más cuidado. Un ritual antiguo, sencillo y sorprendentemente vigente hoy.
Ahora vamos con los dos siguientes ingredientes, y aquí es donde muchas personas realmente se sorprenden, porque no son raros, no son caros y casi nadie los asocia con el cuidado de las manos envejecidas. Sin embargo, cuando se combinan con el polvo de frijol rojo, su efecto es muy distinto a lo que imaginas. Estoy hablando de leche fresca sin azúcar y naranja. La leche fresca sin azúcar actúa como una base suave que protege la piel durante la exfoliación. Al mezclarse con el polvo de frijol rojo, ayuda a que la eliminación de células muertas sea más controlada, evitando la sensación de aspereza y reduciendo el riesgo de sequedad, algo muy común en manos maduras. Además, contribuye a que la piel se sienta más flexible y cómoda después del tratamiento. La naranja, utilizada en cantidad adecuada, aporta vitamina C natural, un nutriente conocido por ayudar a mejorar la luminosidad y el aspecto del tono de la piel. Cuando el frijol rojo limpia la superficie y elimina impurezas, la vitamina C puede actuar mejor, apoyando un aspecto más uniforme y ayudando a que las manos se vean más claras y cuidadas con el uso constante. Juntos, estos ingredientes no buscan un efecto agresivo ni inmediato. Trabajan de forma progresiva para que la piel de las manos se vea más lisa, más luminosa y con mejor textura, respetando las necesidades de la piel madura. Ahora sí, vamos paso a paso por la fórmula básica, porque aquí no se trata solo de mezclar ingredientes, sino de usarlos de la manera correcta para que las manos realmente se vean más suaves, más claras y con mejor textura con el tiempo. Esta combinación une polvo de frijol rojo, leche fresca sin azúcar y naranja, tres ingredientes sencillos que, bien utilizados, trabajan en sinergia sobre la piel madura de las manos. Empieza siempre con las cantidades correctas. Coloca en un recipiente pequeño 2 cucharaditas de polvo de frijol rojo natural bien fino. A continuación, añade 2 cucharaditas de leche fresca sin azúcar. La leche ayuda a suavizar el polvo y evita que la exfoliación sea agresiva. Por último, exprime el jugo de media naranja verde y añade solo una pequeña parte, lo suficiente para humedecer la mezcla sin volverla líquida. Mezcla lentamente con una cuchara hasta obtener una pasta espesa, suave y homogénea, sin grumos. La textura ideal es aquella que se adhiere a la piel sin gotear. Si queda demasiado espesa, puedes añadir unas gotas más de leche. Si queda muy líquida, corrige con un poco más de polvo de frijol rojo. Antes de aplicar, lava bien las manos con agua tibia para eliminar suciedad y restos de crema, y sácalas suavemente con una toalla. Esto permite que la piel esté limpia y más receptiva. Aplica la mezcla en capa fina, concentrándose en el dorso de las manos y los dedos. No frotes con fuerza. Si lo deseas, puedes hacer un masaje muy suave durante 20 o 30 segundos, solo para ayudar a que el frijol rojo empiece a desprender las células muertas. Deja actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos. No es necesario esperar a que se seque por completo. Durante este tiempo, el frijol rojo ayuda a limpiar la superficie de la piel. La naranja aporta vitamina C, que mejora el aspecto apagado, y la leche mantiene la piel cómoda y flexible. Para retirar, enjuaga con agua fresca, masajeando suavemente con la yema de los dedos. Seca sin frotar y si tienes, aplica una crema hidratante ligera para sellar la suavidad. En cuanto a la frecuencia, esta fórmula se recomienda 2 veces por semana. Usarla más seguido no acelera los resultados y puede sensibilizar la piel. Un consejo importante: preparar solo la cantidad que vayas a usar. No se conserva de un día para otro. Y si es la primera vez que la aplicas, prueba antes una pequeña cantidad en el antebrazo. Con constancia y cuidado, esta rutina no promete milagros, pero sí algo muy real: manos que se sienten más lisas, se ven más luminosas y mejor cuidadas con el paso de las semanas. Ahora pasamos a la segunda fórmula, pensada para esos momentos en los que las manos no solo se ven apagadas, sino que se sienten secas, finas y con pequeñas arrugas que no desaparecen aunque apliques crema a diario. Esta combinación trabaja de forma distinta, porque aquí el objetivo principal
es nutrir profundamente y devolver la elasticidad. Para prepararla, mezcla 2 cucharaditas de polvo de frijol rojo con 1 cucharadita de leche fresca sin azúcar hasta integrar bien. A continuación, añade 1 cucharadita de aceite de oliva o aceite de coco, poco a poco, hasta obtener una crema espesa, rica y fácil de extender. La textura debe sentirse untuosa, no líquida. Antes de aplicar, lava bien las manos con agua tibia y sácalas con suavidad. Aplica la mezcla en una capa un poco más gruesa, cubriendo el dorso y los dedos, sin frotar con fuerza. Una vez aplicada, coloca guantes de algodón o envuelve las manos con una capa fina de plástico. Este paso es clave, porque crea un ambiente cálido que ayuda a que la piel absorba mejor los nutrientes. Deja actuar la mezcla entre 15 y 20 minutos. Durante este tiempo, el frijol rojo ayuda a suavizar la textura. El aceite aporta lípidos naturales que reducen la pérdida de humedad y la leche mantiene la piel flexible y confortable. Para retirar, enjuaga con agua tibia, seca sin frotar y aplica tu crema habitual para manos. Esta fórmula se recomienda 1 vez por semana. Con el uso constante, no promete milagros, pero sí algo muy real. Manos que se sienten más suaves, más elásticas y visiblemente mejor cuidadas con el paso de las semanas. Antes de seguir usando estas fórmulas, es fundamental hablar de algo que casi nadie menciona. Porque no es que la receta no funcione, es que muchos cometen errores silenciosos que anulan completamente los beneficios e incluso pueden empeorar el aspecto de la piel de las manos. Primer error: usar frijol rojo en mal estado o de mala calidad. Esto es más común de lo que parece. Muchas personas compran frijol rojo viejo, mal almacenado o con olor extraño pensando que igual se va a moler. El problema es que un frijol en mal estado puede contener humedad, hongos microscópicos o haber perdido sus propiedades naturales. Al molerlo y aplicarlo sobre la piel, en lugar de exfoliar suavemente, puede provocar irritación, picazón o sequedad. El frijol rojo debe estar seco, limpio, sin olor rancio y preferiblemente recién molido o bien conservado en un recipiente hermético. Segundo error: no molerlo lo suficientemente fino. Este error es clave. El frijol rojo debe quedar como un polvo muy fino. Si quedan partículas gruesas, la piel de las manos, que con la edad se vuelve más delgada, sufre micro raspaduras invisibles. Esto no solo no mejora la textura, sino que puede acentuar líneas finas y provocar sensibilidad. La exfoliación correcta es suave, no abrasiva. Si al tocar el polvo notas granos duros, no está listo para usarse. Tercer error: frotar con fuerza pensando que así actúa mejor. Este es uno de los errores más dañinos. Muchas personas masajeaban con presión fuerte, especialmente sobre manchas o arrugas. En piel madura, esto rompe la barrera protectora, provoca inflamación silenciosa y hace que la piel se vea más opaca con el tiempo. El frijol rojo no necesita fuerza. Su acción es gradual. El masaje debe ser corto, suave y delicado, casi como acariciar la piel. Cuarto error: usar la fórmula con demasiada frecuencia. Más no es mejor. Aplicar estas mezclas todos los días debilita la piel. El resultado suele ser el contrario: manos más secas, más sensibles y con sensación de tirantez. La piel necesita tiempo para regenerarse. 2 veces por semana para la fórmula básica y 1 vez por semana para la hidratante es suficiente. La constancia correcta gana al exceso. Quinto error: olvidar lo que ocurre después del tratamiento. Muchas personas se enjuagan y ahí termina todo. Error: después de exfoliar y renovar la piel, esta queda más expuesta. Si no aplicas una crema hidratante y durante el día no proteges las manos del sol, las manchas pueden reaparecer y las arrugas marcarse más. El tratamiento no termina al enjuagar, termina cuando la piel queda protegida y cuidada. Estos 5 errores explican por qué algunas personas dicen: no me funcionó. Cuando se evitan, la diferencia es clara. Manos más suaves, más uniformes y con un aspecto visiblemente mejor con el paso de las semanas. Sé que en este punto muchas personas están pensando lo mismo. Lo sé porque estas preguntas aparecen una y otra vez cada vez que se habla de manchas de la edad, piel flácida
y fórmulas naturales para las manos. No importa cuán sencilla parezca la receta, siempre surgen dudas muy concretas. ¿Puedo usarla todos los días? ¿Y si mi piel es sensible? ¿Realmente sirve para las manchas oscuras? ¿Hay algún riesgo si ya tengo la piel fina o caída? Por eso, antes de seguir avanzando, quiero hacerlo bien. Voy a responder las 4 preguntas más importantes, las que casi todos se hacen pero pocos explican con claridad. Y lo haré de forma directa, honesta y basada en cómo funciona realmente la piel madura. Primera pregunta: ¿se puede usar todos los días para acelerar los resultados? La respuesta clara es no. Usar esta fórmula a diario no solo no mejora los resultados, sino que puede empeorarlos. Después de los 50, la piel tarda más en regenerarse. El polvo de frijol rojo ayuda a retirar células muertas de la superficie, pero si se usa en exceso, la piel no tiene tiempo de recuperarse. El resultado puede ser sequedad, sensibilidad e incluso un aspecto más envejecido. La frecuencia adecuada es la que respeta el ritmo natural de la piel. 2 veces por semana para la fórmula básica y 1 vez por semana para la hidratante. La constancia correcta siempre gana al exceso. Segunda pregunta: ¿es adecuada para piel sensible o fina? Esta es una de las dudas más importantes. La piel de las manos, con la edad, se vuelve más delgada y vulnerable. Por eso esta fórmula no utiliza el frijol rojo solo. La leche fresca sin azúcar actúa como un amortiguador natural, reduce la fricción y protege la barrera cutánea. Usada sin frotar y con suavidad, la exfoliación es ligera y controlada. Lo que vuelve agresivo un método no es el ingrediente, sino la forma de uso. En piel sensible, el secreto está en la delicadeza y en respetar los tiempos. Tercera pregunta: ¿esto elimina las manchas de la edad o solo las disimula? Es importante ser realistas. Las manchas marrones se forman en capas profundas por acumulación de melanina a lo largo de los años. Esta fórmula no borra el pigmento profundo ni cambia el color natural de la piel. Lo que sí hace es mejorar el aspecto visible. Al eliminar células muertas oscurecidas, el tono se ve más uniforme y luminoso. La vitamina C natural de la naranja ayuda a que la superficie de la piel se vea más clara y viva con el uso constante. Es una mejora progresiva, no un efecto inmediato. Cuarta pregunta: ¿y si la piel ya está flácida o con arrugas, sirve de algo? La flacidez no aparece solo por falta de crema, sino por pérdida de colágeno, grasa y soporte interno. Esta fórmula no promete tensar la piel ni levantar lo que ha caído, porque eso no sería honesto. Su función es otra: mejorar la textura, suavizar la superficie y hacer que las manos se vean más cuidadas y uniformes. Cuando la piel está más lisa y mejor hidratada, las arrugas finas se notan menos y el aspecto general mejora. Responder estas 4 preguntas cambia completamente la forma de ver este cuidado. Ya no se trata de buscar soluciones rápidas, sino de acompañar a la piel madura con respeto, coherencia y constancia. Y cuando se entiende eso, los resultados dejan de ser una sorpresa y se convierten en una consecuencia natural. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya está claro. Cuidar la piel después de los 60 no es intentar volver atrás, es aprender a acompañarla mejor. Las manos no envejecen de un día para otro. Han trabajado, han protegido, han sostenido una vida entera. Por eso merecen un cuidado que sea realista, respetuoso y constante, no promesas vacías. Rejuvenecer no significa borrar tu historia, sino devolverle a la piel vitalidad, uniformidad y sensación de bienestar. Cuando ayudas a la piel a renovarse suavemente, a hidratarse mejor y a protegerse del daño acumulado, el cambio no es artificial. Es una piel que se ve más cuidada, más luminosa y más en armonía con la edad que tienes hoy. La belleza después de los 60 no está en esconder el tiempo, sino en sentirse cómoda con tu reflejo, en mirar tus manos y reconocerlas sin incomodidad. Pequeños rituales, ingredientes sencillos y conocimiento correcto pueden marcar una gran diferencia cuando se usan con paciencia. Porque el verdadero objetivo no es parecer otra persona, es verte más fuerte,
más viva y más segura en la piel que te ha acompañado toda la vida. Si este contenido te ha sido útil, dale like y compártelo con alguien que también quiera cuidar su piel después de los 60. A veces, un gesto tan simple puede ayudar a otra persona a sentirse mejor con su propia piel. Si este contenido te ha sido útil, dale like y compártelo con alguien que también quiera cuidar su piel después de los 60. A veces, un gesto tan simple puede ayudar a otra persona a sentirse mejor con su propia piel.